Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a esta nueva lección llamada Jaque Mate de Torre y Rey contra Rey. En esta lección aprenderemos cómo concretar jaque mate una vez llegado a este final específico en el cual blancas cuenta con una torre y un rey y negras solamente cuenta con un rey. Cabe mencionar que si llegamos a 50 movimientos y las blancas en este caso no han sido capaces de concretar jaque mate contra negras, se crea una posición de empate por desconocimiento del final. Y no queremos eso, lo que queremos es concretar bien nuestra partida y ganar nuestra partida para obtener nuestro punto íntegro. Muy bien, para comenzar, es necesario saber varias cosas. La primera son las reglas que hay que seguir para poder concretar esta secuencia específica. La regla número 1 dice lo siguiente: torre y rey no deben de separarse en ningún momento. Me refiero a esta torre y a este rey. ¿Por qué no pueden separarse en ningún momento? Bueno, porque separarse implicaría que negras tuviera la posibilidad de capturar a la torre o incluso escaparse por otro lado. Y el hecho de que capture la torre nos crea ya una posición de empate porque se encuentran los reyes solos, y que se nos escape por otro lado nos crea la problemática de que hay que volver a comenzar la secuencia prácticamente desde cero, y eso nos crea, bueno, problemas en cuestión de los movimientos que podemos consumir. Esa es la regla número 1. La regla número 2 es que no debemos de realizar ningún jaque a lo largo de esta secuencia. No vamos a realizar ningún jaque hasta el momento que ya sea jaque mate. ¿Por qué? Porque realizar un jaque nos lleva a lo mismo de la vez anterior, que se nos escapa por el otro lado y hay que volver a comenzar nuevamente con nuestra secuencia, e incluso tenemos que cambiar el punto en el cual le vamos a dar el jaque mate, y eso nos crea, bueno, conflicto y nos obliga a reestructurar toda nuestra estrategia para poder darle ese jaque mate. Y la regla número 3 es que siempre debemos de tomar en cuenta que si la torre puede reducir el terreno al rey negro, lo va a hacer. Será ella a quien debamos mover. Si no se puede, el rey será quien tenga que avanzar para poder soportar ese ataque con la torre, porque por sí sola la torre no va a ser capaz de darle jaque mate. Es muy importante recordar esto. Por sí sola la torre no puede darle jaque mate al rey. Tenemos que trabajar en conjunto con nuestro rey para defender esa torre y para trabajar con la oposición de los reyes. Muy bien, comenzando, tenemos que seleccionar una de las esquinas en las cuales vamos a darle jaque mate a negras. En este caso, por practicidad, ya que el punto H8 se encuentra imposible de alcanzar para el negro, porque la torre de N1 ya está cubriendo toda la columna de. Lo mismo pasa con la de H1, y A1 en este caso se encuentra muy lejos. Entonces, por practicidad, A8 es el punto ideal en esta posición específica para darle jaque mate al rey. En este punto del juego, el negro tiene todo este terreno para jugar. El chiste o el truco de esta secuencia, de este final, es hacer ese cuadrado cada vez más pequeño, hasta llegar al punto en el cual yo solo tenga una casilla, y ahí será donde entre nuestra poderosísima torre a darle jaque mate. Muy bien, entonces lo primero es siempre tener en cuenta a dónde le vamos a dar jaque mate y nuestras reglas de oro: no dar jaque, no separar al rey y la torre, y tomar en cuenta quién se va a mover. Muy bien, acercamos un poco el rey. El negro obviamente va a buscar el centro porque sabe que tiene más probabilidades de sobrevivir o de hacer empate en el centro. Nosotros, manteniendo siempre nuestro principio de juntar y mantener juntos al rey y a la torre, el chiste es ir acercando las dos piezas al rey lo más que se pueda. En este punto ya están tanto juntas entre ellas y cerca bastante del otro rey. Aquí es donde comienza la secuencia interesante para poder realizar. Pero sin embargo, ya le quitamos bastante terreno. Si se fijan, tenía todo este terreno para jugar y ahora ya solamente tiene este terreno.
Ya le hicimos más pequeño su cuadrado, su área de juego, su terreno para trabajar. Entonces el chiste aquí es hacer cada vez más pequeño ese terreno. Y en este punto, rey C5, ahora hay que preguntarnos una de las reglas. La torre puede quitarle terreno al rey, y si puede, deberá hacerlo. Si no puede, entonces será el rey quien se mueva. Te daré unos segundos para que pienses si la torre puede quitarle terreno al rey, obviamente teniendo en cuenta que no podemos dar jaque y no podemos separar al rey de la torre. Efectivamente, yo espero que sí lo hayas deducido. La torre puede quitarle terreno al rey moviéndose en D4, ya que el rey ya no puede, ya no tiene esta casilla y ya les redujimos más todavía su terreno de juego. Negras no tiene más que opción más que jugar hacia atrás. Y nuevamente surge la misma pregunta. ¿La torre puede quitarle terreno al rey? Efectivamente, puede hacerlo en C4. Obliga al rey a jugar en A5, en A6 o en B5. Y sea cual sea, bueno, en este punto ya tenemos que preguntarnos nuevamente si la torre puede quitarle terreno al rey sin separarse de su rey y sin dar jaque. Te doy nuevamente unos segundos para que lo analices. El rey, la torre no puede quitarle terreno al rey sin separarse del rey, ya que hacer esto se separa y además provoca la captura de la torre. Entonces, ¿quién será el que avance? Bueno, tendrá que ser el rey. El rey negro busca capturar esa torre, busca el centro y nuevamente la torre puede quitarle terreno al rey sin dar jaque y sin separarse del rey. No puede. Nuevamente el que tendrá que avanzar, el que tendrá que realizar el movimiento será el rey. No es lógico movernos hacia acá porque de allá venimos, entonces provocaría un baile sin fin que terminaría también en empate. Entonces siempre hay que buscar la oposición de ambos reyes. Lo obligas a moverse y nos volvemos a preguntar si la torre puede quitarle terreno al rey sin dar jaque y por supuesto sin separarse del rey. Si puede, en B4, y en este punto ya solamente tiene esto para jugar. De tener todo esto, ya solamente tiene la columna A, bueno, parte de la columna A. Entonces se obliga a irse hacia atrás y nuevamente, sé que suena un poco redundante, pero siempre tenemos que preguntarnos si la torre puede o no quitarle terreno, mientras lo hacemos automatizado. Una vez que ya lo automaticemos o ya lo hagamos prácticamente de forma automática, ya no vamos a tener que estarnos preguntando si la torre puede quitarle terreno al rey. Aquí nos damos cuenta que la torre en efecto no puede quitarle terreno al rey, entonces será el rey quien avance. El rey va hacia atrás. Si la torre puede quitarle terreno al rey, si puede. El rey busca capturar a la torre, nuevamente será el rey quien tenga que realizar el movimiento. No puede avanzar porque se encuentra opuesto con el otro rey, entonces tiene que optar por defender a la torre por el otro lado. Lo obligas a moverse y nuevamente la torre sigue sin poder quitar terreno porque eso implicaría que se separara del rey. Será rey quien tenga que avanzar. Rey se busca el mismo punto en algún error que negras separe la rey de la torre, que separe la torre del rey y él pueda capturar. En este punto el rey sigue siendo quien tiene que avanzar. C6 y en ese punto tiene que retroceder y ahora ya llegamos a una posición en la cual la torre sí puede quitarle terreno al rey. Te daré unos segundos para que determines en dónde puede quitarle terreno al rey. Si dijiste B6, en efecto, es la casilla B6 la que puede
realizar este punto. Obligamos a moverse a A8. La torre nuevamente no puede. ¿Por qué? Hay que prestar mucha atención en esta posición. La torre como tal sí puede quitarle terreno al rey sin moverse, sin separarse del rey y sin dar jaque. Pero analicemos qué pasa si torre B7. Si torre B7 se crea la posición de ahogado en la cual negras no está amenazado, nadie le está dando jaque, pero no puede moverse hacia ningún lado, no tiene ningún movimiento legal, ya que A7 y A8 están cubiertas por torre. Pero repito, nadie le está dando jaque, nadie lo está amenazando. Entonces se crea una posición de ahogado y eso es empate. Entonces en este punto tenemos que tener mucho cuidado respecto a lo que movemos, porque no podemos quitarle más terreno si ya no tiene terreno en el cual jugar. Optamos por rey C7. Obviamente el rey va a buscar capturar esa torre y en este punto llega una situación en la cual a veces se nos va a dar, a veces no se nos va a dar, que tenemos que perder un tiempo, ya que tenemos que buscar que este señor vaya a la casilla A8 para poder darle jaque mate. Sin embargo, ¿cómo lo obligamos a ir a A8? Bueno, es muy sencillo. La torre D es quien deberá moverse, pero no deberá descuidar en ningún momento esta columna. ¿Por qué? Porque esa columna es lo que impide que el negro se escape precisamente por la fila 6. Entonces torre no debe descuidar en ningún momento esa columna. ¿Cuál será un movimiento que la torre pueda realizar sin descuidar en ningún momento la fila 6? Bueno, la torre puede moverse tanto a C6 como D6, como E6, como F6, G y H6. Cualquiera de estas es buena. A6 no lo es porque se crea la posición en la cual negras ya puede capturar, entonces esa no. Cualquiera de estas sirve, ya que de esta forma el negro no tiene ninguna opción más que ir a jugar a A8 y ya. En este punto ya creamos la situación de mate en 1. Te voy a dar 10 segundos para que la encuentres. Efectivamente, la torre llega al punto A6 y en este punto ya la torre se separa del rey y también da jaque. Pero en este punto recuerden que una de las reglas era no separarse y no dar jaque hasta que ya fuera jaque mate. Entonces en este punto sí podemos romper con el esquema, con esas reglas, porque ya es como tal jaque mate. Muy bien. ¿Qué hago cuando, por ejemplo, mi torre y mi rey están completamente aislados uno del otro? Bueno, seleccionar y ver en cuál punto, en cuál de las esquinas me es más factible darle jaque mate. Seleccionando, por ejemplo, el punto H2, entonces hay que, en primer lugar, buscar juntar a la torre del rey, a la torre con el rey, y en segundo lugar, evitar que el rey negro se vaya a esta parte del terreno de juego. Torre B8 se acerca bastante a su rey y ya evita que este señor pueda venirse a cualquiera de estas partes del tablero. Este señor busca, ahora sí buscamos acercar un poco más la torre del rey, ya se busca capturarla, ya terminamos juntando. Sin embargo, si se fijan, cambió nuestro punto de jaque mate. ¿Por qué? Porque la casilla H1 en este punto ya se encuentra bloqueada. Ya no puede, en este punto no puede dar jaque mate ni acá, ni en H1, ni en A8, ni en A1, porque la torre ya está, no permite la entrada del rey a ninguno de esos puntos. Entonces nuevamente nuestro punto cambió. Ahora será en H8. Muy bien, negro busca la torre y ya, la secuencia que ya conocemos.
buscando reducirle terreno al rey. Si se fijan, la torre no puede quitarle terreno, entonces el que avanza es el rey. La torre nuevamente no puede quitarle terreno, el que avanza es nuevamente el rey. En este punto la torre sí que puede quitarle terreno. Nuevamente la torre sí puede quitarle terreno. Aquí la torre ya no puede quitarle terreno, entonces el rey nuevamente es el que avanza. Si se fijan, se va creando la misma situación, pero con el cuadro del rey negro cada vez más pequeño. Si se fijan, siempre la torre no puede quitarle terreno, avanza el rey. La torre sí puede quitarle terreno, avanza la torre. Nuevamente aquí, si venimos en G7, ahogamos, empatamos. Entonces es el rey quien deberá moverse. Rey H7 y nuevamente lo mismo. Cualquiera de estas nos sirve para obligarlo a ir a, en este caso, H8. Y llegamos al punto de jaque mate. Muy bien. Entonces, recapitulando, seleccionas la esquina en la cual deberás o querrás darle jaque mate al rey y deberás cumplir no dar jaque, no separar al rey de la torre y recordar siempre, si la torre puede quitarle más espacio al rey negro, deberá hacerlo. Si no puede, entonces el que avanza es el rey, soportando siempre la torre y al rey. Espero hayan aprendido, espero que haya sido muy fructífero este video y esta lección. Cualquier duda que tengan, no duden por favor en externarla y la resolveremos con el mayor de los gustos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.